Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Estamos en la cita con vos y es un gusto enorme para mí darle la bienvenida a Patricia Calfayán, quien nos acompaña mes a mes hablando de compasión, y en este caso vamos a hablar de un tema que nos encantó el título, es ¿Cuándo el dolor llama a tu puerta? Muy bienvenida, Patricia, a Citas de Radio. Mi nombre es Sofía Peña. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Bien, como siempre, cuando llego a este espacio, lo primero que siento es mucha alegría de poder estar, así que así tal cual me siento. Bueno, gracias. Es recíproco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos como girando un poco el tema porque estamos muy acostumbrados a hablar con vos sobre la compasión. Me imagino que igual estás metido en este tema también. Pero bueno, ¿querés introducirnos un poco? Así después abrimos a preguntas. Sí, claro. Les cuento un poquito. Y sí, tal cual decís, la compasión está entretejida en todo este tema, pero me gustaría arrancar por esto del nombre, ¿no? Y por qué elegí llamarlo así, cuando el dolor físico, hoy específicamente, llama a tu puerta. ¿Por qué llamarlo así? En primer lugar, porque cuando el dolor físico, donde hoy nos vamos a centrar, aunque podríamos, cada una de las cosas que voy a ir mencionando, también ser la manera de relacionarnos con el dolor emocional, pero hoy vamos a estar más parados acá en el llamado dolor físico. Y decidí llamarlo así porque la verdad es que golpea nuestra puerta aun cuando nosotros no querramos. Llega. Y también a veces me gusta decir que en todo caso el dolor físico, el malestar físico, la realidad es que es un visitante que toca la puerta y que no es muy deseado justamente. No son esas visitas que por ahí en la mayoría de los casos esperamos recibir, pero llega. Y por eso tomé, ¿no?, esa metáfora, que verdaderamente llega y podemos hacer muchas cosas frente a eso. Lo primero que quiero como contarles como plataforma de inicio para poder ir entendiendo y comprendiendo lo que voy a acercar, es que la realidad es que cuando llega algo desagradable a nuestra vida, las reacciones iniciales que tenemos, y son muy normales que así sean, es evitar que eso llegue, que tomemos contacto. Y claro, sin embargo llegó y está ahí. Sí, es como una primera defensa. Exacto, la primera defensa muy humana y comprensible es que no queremos sentir las cosas que son desagradables. Entonces desde ahí implementamos un montón de cosas, pero está estudiado y está sabido que la evitación como mecanismo frente a algo que ya está puede aumentar mucho más el malestar. Claro. Hay una frase que además lo tengo que confesar, yo la usé muchas veces en muchos talleres, en muchos programas, hasta que un día de tanto usarla me detuve un poquito, y es la frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Sí. Y yo me quiero meter en eso, porque durante mucho tiempo traje esa frase a muchas personas, a mí misma, y en algún momento me empezó a dar mucha incomodidad, porque yo, siendo yo misma una persona que empezó a tener dolor físico, empecé a sumar más sufrimiento porque era como, ¿cómo que es opcional? Claro. ¿Qué estaría haciendo mal para que se ve que hay posibilidades? Hasta que entendí. No sé si alguna vez escucharon la parábola de las 2 flechas, que nos va a ayudar en esto. No. En el budismo y en muchas historias y cuentos se suele traer una metáfora que es la de las 2 flechas. Las flechas que nos damos los humanos, las flechas que nos llegan a nuestra vida. Una primer flecha, que es lo que a veces se dice que es el sufrimiento primario, que es ese dolor inevitable que llega a nuestra vida, que puede llegar en muchas formas. Me duele la rodilla, tengo un malestar muy grande en la espalda, recibo una mala noticia, o sea, algo que llega a mi vida aunque yo no quiera. Y esa es la primera flecha.
Y eso es lo que podemos llamar eso que es inevitable. Ujú. Y después surge una segunda flecha que podemos lanzar, que es la del sufrimiento, que es el sufrimiento secundario. ¿Y qué vendría a ser eso? Y ahora sí, ya metiéndonos, dejando las metáforas a un lado. Una vez que el dolor llega, cualquiera sea ese dolor, con el malestar que me acerca, todo el sufrimiento que yo puedo añadir, que puedo sumar a partir de pensamientos que sostengo, de emociones que voy como sumando, y que si no estoy atenta o atento a darme cuenta que son producto de cosas que voy trayendo una y otra vez, cada vez puedo tener mucho más malestar del que ya en realidad estoy padeciendo. Mm. ¿Cómo sería esto? Porque no es simple este tema. Lo primero que quiero aclarar es que ese dolor físico que llega es real, llega y está ahí, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde sumamos más malestar con pensamientos a los que le damos mucho espacio, pensamientos anticipatorios. Por ejemplo, me duele la rodilla. Uy, este dolor no me va a parar más. Si yo ahora camino hasta mi casa, lo más probable es que me duela mucho. Qué desastre, qué vida tan, ahí me las emociones, ¿no? Qué vida tan desgraciada la mía. A ver, y no digo que esto no pase, y es válido que pase, porque quienes sufren dolor físico, sobre todo personas con dolor crónico, que es el dolor que permanece a lo largo del tiempo, bien pueden sentir todo esto que estoy diciendo, ¿eh? No es Ujú. que ahora, y ahí entendí la frase que puede ser opcional, y es que quizás puedo relacionarme de un modo distinto, quizás puedo estar como más atenta, más atento a que cuando aparece ese dolor, en lugar de salir corriendo y en lugar de traer más capas de malestar y sufrimiento, a lo mejor lo puedo explorar, lo puedo tratar de conocer, lo puedo tratar de investigar, ¿sí? Sí. Y voy despacito, porque bueno, ¿cómo es esto de investigar? ¿Y cómo es esto de acercarme a algo que duele? Si me está doliendo, ¿no te das cuenta? Me está doliendo, entonces, y ahí aparece la compasión, Sí. ahí aparecen las prácticas de atención plena o mindfulness, que es de una manera cuidadosa, es cuando digo ir a explorar, es que, por ejemplo, a través de prácticas que puedo ir incorporando en mi vida diaria, hay una práctica muy potente que es la del escaneo corporal, que me invita a ir llevando una atención amable, cuidada y compasiva a distintas zonas de mi cuerpo. Y cuando me encuentro con alguna zona, con algún compromiso de dolor, me quedo un ratito ahí. Llevo mi atención amable, atenta. Y lo que me puede pasar es que cuando lo exploro, puedo reconocer que a veces cambia ese dolor, que a veces de ser tan intenso como viene siendo, cuando me detengo un ratito y lo exploro, esa intensidad puede bajar. Y eso es un montón, puede cambiar. Sí. Puedo reconocer la naturaleza cambiante, que el dolor, como todas las experiencias en nuestra vida, cambia. Tal cual. Se ve claramente esto en la elongación, cuando uno le pone mucha Sí, respiración, en yoga, por ejemplo, en una postura que causa un poco de dolor o tensión, y cuando uno puede, digamos, estar presente en ese movimiento, aunque duela y quedarse respirando, ese dolor se va transformando un poco y de pronto es como estar ahí, ¿no? Presente en esa tensión y se va como diluyendo un poco. esto que estás trayendo es exactamente el núcleo de esto que estamos hablando, Sofía, tal cual. Y a través de prácticas conscientes, cuidadas, como puede ser el yoga, y esa respiración que vos decís de llevar ahí, es una también de las herramientas valiosísimas
porque en esa respiración tal cual estás llevando presencia, que es en este momento esto es lo que estoy sintiendo. También le estás dando perspectiva, Claro. que es algo de lo que uno pierde cuando está literalmente tomado por el dolor. Lo que uno pierde en ese momento, bueno, justamente vuelvo a repetir, porque el dolor no es un invento, está ahí. A partir de la manera en que nos relacionemos con eso, perdemos como la perspectiva que, como vos bien decís, nos puede dar, por ejemplo, una respiración, varias respiraciones conscientes llevadas, atendidas en ese lugar del malestar. Claro. Le damos perspectiva, la abrazamos. Cuando digo abrazamos es que recibimos eso de una manera compasiva. Y hay otra cosa que sucede muy, yo digo maravillosamente, que si nos animamos a estar un ratito, porque también ahí quiero no perder lo que es el autocuidado, ¿no? Uno hace una exploración y como el stretching, tal cual, Sofi, uno expande un poco los límites para salir de la llamada zona de confort, para poder aprender algo nuevo, pero también para reconocer que cuando ese límite que traspasamos nos desborda, podemos volver a una respiración en otro lugar del cuerpo, podemos volver a algún anclaje de una zona de nuestro cuerpo donde estamos acostados o sentados, digo, ir y volver, ¿no? Sí. Ir y volver. Me parece súper interesante. Creo que anoté un par de palabras que es integrar y confianza, que me parece que por ahí las tenemos más a mano cuando se trata de temas por ahí más emocionales o vinculares. Ahora, cuando se trata del cuerpo y del dolor físico, creo que también hay una parte de la cadena es que generalmente se lo delegamos a un médico o a alguien que creemos que sabe más que nosotros, que por supuesto es así, pero digo, quizás en esa cadena se pierde este enlace de decir, bueno, a ver, ¿y yo qué siento, no? Y yo, digamos, ¿dónde está este dolor? Y toda esta presencia que me parece que a lo largo de esta columna la hemos desarrollado mucho, ¿no? Como cultivar una presencia compasiva, bueno, llevado al propio cuerpo, me parece que vivimos en una cultura donde la forma de tratar la salud a veces interrumpe un poco este enlace o esta relación. Exacto. Que vos decías, que cómo me relaciono con mi dolor. Me parece que hay algo cultural también que afecta. Absolutamente. Hoy escuchaba a un gran maestro, Gabor Maté, que trabaja mucho sobre esto que estás diciendo. Venimos de una cultura y nos antecede una cantidad de tiempo con una disociación importante de la mente y el cuerpo y por favor no quiero generalizar porque al mismo tiempo hay una corriente creciente de una mirada distinta desde la medicina, sí. Pero hemos sufrido bastante la mirada disociada, ¿no? De si me duele la panza, si hay algo que me duele en el cuerpo, de recibir una asistencia muy sectorizada, ¿no? Muy en la mirada de ese órgano, de ese lugar del cuerpo, ¿sí? Desconociendo que hay factores emocionales concretos y reales que influyen, con lo cual la importancia de volver a integrar, ¿no? De la mirada mente-cuerpo muy integrada. Esto no quiere decir obviamente que los médicos tengan que abordar desde la psicología, pero sí con una mirada que permita comprender el sufrimiento de ese paciente un poco más allá, ¿no? De me duele este brazo, me está doliendo la columna, poder tener una mirada muy, muy integral. Y nosotros mismos, sufrientes de dolor físico, ¿no? Como algo que, a ver, puede ser que personas que en este momento estén escuchando ahora no tengan dolores físicos, esta puede ser una realidad, pero pueden tener un familiar, pueden tener una profesión dedicada a eso, o inevitablemente o de manera realista, no quiero ser dramática, pero sí muy realista, va a llegar, el dolor llega. Entonces nada mejor que aprender a gestionarlo de una manera integrada, ¿no? Donde podamos saber que así como la mente cuando tenemos dolor físico nos puede jugar una mala pasada trayendo como más catástrofe,
más cosa desafortunada, también nos puede ayudar un montón cuando le integramos al cuerpo. Sí. Cuando nos proponemos escuchar al cuerpo, escucharlo verdaderamente lo que le está pasando y desde la mente traer y gestionar muchas conductas, por ejemplo, de autocuidado, porque también decimos, ¿por qué traemos esto? No solo para, entre comillas, pasarla lo mejor posible cuando el dolor llega, sino aprender a ver de qué manera me puedo cuidar incluso antes de tener un dolor, de qué manera me puedo cuidar, aún siendo alguien que tengo dolor de manera intermitente, y esto es algo muy importante porque está muy relacionado, Sofi, con lo que trajiste de los movimientos en stretching. ¿Cómo incluir en la vida diaria de personas que, por ejemplo, tienen dolor, pero hay momentos donde no hay dolor? Y muchas veces lo que nos pasa, si hay un momento del día que no tengo dolor, es a querer recuperar todo lo que no pude hacer mientras tenía dolor. Tal cual. No es una buena idea, digamos, ¿no? En la medida que no hago pausas conscientes y amables y compasivas, donde me tome descansos, por ejemplo, pausas o momentos de disfrute, aun cuando no tengo dolor, porque ese cuerpo va a estar agradecido y probablemente, si vuelve el dolor, el pico a lo mejor no sea tan extremo, porque mi cuerpo tuvo una plataforma distinta, ¿no? De descanso, de atención, de cuidado. Sí, Sofi. No, que nos quedaríamos hablando un montón. Me parece que el tema da para mucho porque como siento como que hay que aprender de esto, ¿no? O sea, como, bueno, de muchos temas de la vida, pero me parece súper interesante esto que traes de que, bueno, en algún momento va a llegar el dolor, si Dios quiere, porque tengamos una vida larga. Pero así es. Pero bueno, qué interesante esto, poder hablarle a nuestro dolor, relacionarnos con él, buscar como un ajuste de esa relación en donde realmente lo del fondo sea un cuidado, ¿no? Así que nos quedamos acá en la mesa con mucha sensación de que hay que aprender más sobre este tema. Y una última cosa que por ahí es lo que podemos a lo mejor continuar, otra cosa importante en estos ejercicios, prácticas y meditaciones, es que también aprendemos a que somos mucho más que ese dolor, ¿no? A que es una parte de todo nuestro ser amplio y bello, como lo que somos, porque a veces tomados por el dolor somos eso, o parece que fuésemos eso. Entonces también esto nos recupera y nos rescata desde la amplitud del ser que cada uno es, y que es muy importante con perspectiva, con presencia, poder recuperar. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo este espacio, tus palabras, y bueno, toda esta generosidad que tenés siempre para compartirnos. Así que nos reencontraremos en la próxima cita con vos. Gracias a ustedes. Nos vemos el mes que viene. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, y así pasaba Patricia Calfayán, nuestra columnista de La Cita con Vos, hablando de cuando el dolor físico llama a nuestra puerta. Citas, conversaciones para crecer.